Estamos enlazados con Mauricio Mulder, congresista de la República. Acaban de celebrar una reunión de desagravio en la Casa del Pueblo. Yo primero no lo había visto, congresista, en estos días de cobertura periodística, y quería ofrecerle mis condolencias y agradecerle por este contacto. Te agradezco mucho. Le agradezco mucho. Esta ha sido una autoconvocatoria de las bases que desde temprano en la mañana, como se dice, reventaron nuestros teléfonos, el de los dirigentes que estábamos reunidos en la célula parlamentaria aprista, y a la frase que fue conocida en ese momento, de que Barata pronunció, en el sentido de que nunca Alan García le pidió nada, ni nunca le dio nada, hubo una reacción de reafirmación, no diré de algarabía, porque todavía la tristeza cunde aquí en el local del partido, pero sí una reafirmación en el sentido de que Alan ha sido reivindicado y no se ha formulado ninguna votación como se ha hecho sí en otros casos. Es verdad que se ha dicho que se ha entregado al partido el año 2006 a pedido de Luis Alba Castro un dinero que lo recibió Alba Castro en su casa. Yo recuerdo que la versión anterior era que se había entregado en el local del partido. Ahora se señala que es en Cuatro Armadas, en su casa. Pero sí debo decirle enfáticamente que si esos dineros fueron entregados, esos dineros no vinieron al APRA. Y en ese momento Alba Castro no era dirigente del partido ni responsable de la campaña del partido. Esos dineros, Alba Castro los explicará si es que los recibió. Así que no es un tema que ataña al partido y menos a Alan García, que es lo que estaban buscando todos que se involucrase, ¿no? Congresista Mulder, ¿sabemos si la declaración de Barata de hoy alcanza más allá de la campaña del 2006? Porque claro, se supone que mañana y en los próximos días continúa el interrogatorio y para ser concretos, la orden de detención preventiva contra Alan García, que termina en la tragedia que todos ya conocemos, se origina en supuestamente la información de más de 4 millones de dólares que habrían llegado a cuentas relacionadas con el señor Nava, ex secretario de Alan García, a quien por cierto se le ha confirmado sí hoy la detención preventiva. ¿Sabemos detalles de esta situación? Mire, entiendo que ese tema se va a tratar mañana, pero es un tema que atañe a quienes son mencionados. El hecho de que una persona pueda tener una cercanía o haber trabajado con otra persona no hace a esa otra persona cómplice de los delitos que pueda cometer. En todo caso, tendría que demostrarse. Tendría que haber una evidencia que de hecho no le existe. Y en lo que se refiere a las campañas, se ha hecho referencia, en el caso nuestro, solo a la campaña del 2006, porque en ninguna otra campaña manifiesta el señor Barata que hubo una suerte de requerimiento. Y cuando menciona a otros personajes políticos, los menciona en otras campañas distintas. Quiere decir que él ha recordado los aportes que ha dado a distintas personas en distintas contingencias, sea por ejemplo el año 2014 para la revocatoria, sea por ejemplo el año 2011 para el caso del señor Ollanta Humala, sea por ejemplo lo que él ha señalado en el caso de Lourdes Flores y el Partido Popular Cristiano, en la campaña del 2016, o perdón, en la campaña del 2011 también. Bueno, pero cuando menciona el caso de Alba Castro, lo menciona en el año 2006. Pero también es importante señalar que el señor Barata también ha dicho que él, mire, siendo el señor Barata el superintendente de Odebrecht aquí en el Perú casi por 17 o 18 años, que él pensaba que los aportes venían de una caja lícita, que él no sabía que existía una caja ilícita y que recién se ha enterado de esta caja ilícita, la famosa caja 2, en estas contingencias de las acusaciones que han habido. Con lo cual va a ser muy difícil para el Ministerio Público probar el delito de lavado de activos, porque el delito de lavado de activos debe presumirse la ilicitud del origen. Y si el que lo está entregando lo supone lícito, mayor razón el que lo estuviera recibiendo. Y en todo caso, se tendría, como ya se está planteando en la propia comisión de alto nivel, que crear el delito de receptación ilegal de fondos cuando no se declaran. Congresista Mulder, espero recibirlo en los estudios cuando pase un poco toda esta tormenta de estos últimos días, pero yo quería que nos deje con cuál fue el tono de su última conversación con Alan García y cuándo fue. A ver, la última conversación que tuvimos con Alan, digo tuvimos porque estaba presente Jorge del Castillo y Javier Velázquez Quezquén también, los cuatro. Él nos invitó a almorzar el día lunes y estuvimos
hasta las 4 de la tarde, razón por la que llegamos tarde al pleno que se había convocado ese día, era de mucha tranquilidad y de mucha solidez. Pero nosotros sabíamos que Alan era una persona de decisiones firmes y ya antes había señalado que él estaba dispuesto a todo con tal de evitar convertirse en una especie de trofeo o de circo para nuestros enemigos. Y eso había ocurrido cuando se tomó la decisión de que él se asilase en la Embajada del Uruguay. Yo estuve presente en ese momento, estuve con él también en la embajada y el ánimo de él era evidentemente el entrar a una situación de incertidumbre, porque fuimos nosotros los que le dijimos que fuera a la embajada. Eso lo dijimos desde el primer momento y es la pura verdad, en el sentido de darle la posibilidad de que en una embajada pudiera salvar su vida, porque ya sabíamos que él no estaba dispuesto a convertirse en un circo saliendo esposado, humillado, sin haber cometido ningún delito. De manera que ya sabíamos que él tenía un ánimo y un temple así, pero estábamos seguros que en realidad el Ministerio Público no iba a lanzar una detención porque no había elementos directos. Pueden haber elucubraciones indirectas, pero para detener a una persona tiene que haber elementos directos, como ha ocurrido con los otros casos, en donde a ellos mismos les están haciendo imputaciones, pero no cargar imputaciones de terceros por más cercanos que fueran, que es lo que querían hacer con Alan García. Gracias Mauricio Mulder por estos comentarios y reitero Muchas gracias, Enrique, muy amable. La invitación para los próximos días.